Muy bien, entonces continuamos con hombro, protocolos de hombro, protocolo. Eh, Quizás minimizamos esto, perfecto. Y habíamos quedado acá. Muy bien, pantalla grande, ahí va. Bueno, entonces en este caso estábamos viendo esta secuencia axial, el eco de gradiente, o sea, de dos estrellas, que va a ser requerida cuando haya lesión en el labrum, luxación o SLAP. Cualquiera de estos tres diagnósticos presuntivos que pueden venir, vas a hacer esta secuencia adicional al protocolo anterior que habíamos visto. Pero bueno, dijimos también que esta secuencia tiene algo en particular, que es inyección de gadolinio intraarticular. Em, ¿Por qué se hace esta inyección ahí? Entonces vamos a ahondar un poquito más en esto. Lo que era la luxación, entonces la pérdida de contacto de estas superficies articulares, la mayoría de todas estas luxaciones de hombro van a ser hacia anterior, y es un mecanismo lesional muy parecido como el que habíamos visto de la rodilla. Cuando había un esguince de rodilla y se rompían algunas de las estructuras, esto dejaba siempre estas improntas de lesión en los huesos. En el hombro va a pasar exactamente lo mismo. Va a dejar también improntas de lesión que son bastante particulares y fácil de reconocerlas cuando ya está el ojito hecho. ¿Sí? Entonces, cuando vienen pacientes traumatizados y demás, y hay que hacer un hombro, y estamos ahí con que, bueno, a ver qué le pasó, una de las formas es sí fijarse el labrum, cómo está. Y también fijarse si hay estos dos patrones que vamos a ver ahora también, estos mecanismos lesionales, que son lesión de Bankart y lesión de Hill-Sachs. Eh, Cualquiera de estos dos patrones te va a indicar de que hubo una luxación y que además de haber una luxación, esa luxación de alguna forma lesionó el rodete del enoideo, el labrum sería, y además también hizo una fractura en el hueso. ¿Por qué? Producto del propio impacto de ambos huesos. Entonces, estos mecanismos de lesión, como decíamos, suelen ser recurrentes, o sea, van a tener siempre el mismo patrón. ¿Mm? Ambas lesiones y ambas formas, y ahora vamos a ver cómo se ve cada uno de estos. Además está decir, ¿no es cierto?, de que cuando hay una cabeza, ¿m? En este caso la cabeza del húmero, y hay una superficie redondita, siempre va a haber una estructura que haga que amplíe esa cavidad. Entonces, labrum también vamos a encontrar en la cadera. Entonces, estas cosas se van a repetir en un caso o en un caso sobre el otro. Lo que pasa es que es muy difícil encontrarnos con luxaciones de cadera. No vamos a encontrarnos con luxaciones de cadera en general. Para que se luxe una cadera tiene que haber un accidente, o sea, algo muy, muy, muy grosero. Eh, pero ¿qué pasa? Sí van a venir pacientes con lesiones en el labrum también de la cadera. Entonces también se hacen harto resonancias para estudiar el labrum de esa cabeza. Cuando hay una cabeza y algo, digamos, un rodete, en este caso fibroso, que la rodea, ¿no es cierto? Bien, dicho esto, entonces vamos a ver esos mecanismos de lesión, pero antes hay que hacer también esta otra correlación, lo que sería todo este complejo cápsulo labrar, que más o menos ya algo habíamos eh, como marcado, ¿no es cierto? Todo lo que sería aquí el labrum, todo esto negrito que ven aquí alrededor, vamos a decir que el superior y el inferior. Después, ¿qué más? Las estructuras estas que van a sujetar también al húmero, fíjense los ligamentos glenumerales, estos que estábamos viendo aquí, ¿sí? Después también podemos decir de que fíjense aquí la coracoides, mire cómo discurre el músculo del bíceps, por ejemplo, en este caso. ¿Mm? Entonces, esta correlación anatómica también está bueno que la miren, la repasen, como para poder también tener una noción de cuando están mirando el hombro, reconocer cuál musculito es, qué también ligamento es, o en todo caso también tener una, ¿cómo decirlo?, una mayor soltura. Entonces, cuando hay luxaciones de hombro, como decimos, se desplaza.
en forma anterior. ¿Cuál va a ser lo típico? ¿Sí? El paciente, por lo general, bueno, las personas va a caer, ¿cierto? Supongamos que se cae. ¿Sí? El reflejo instantáneo es poner las manos para atajar la caída. Entonces, cuando se ponen las manos a atajar la caída, se hace una rotación externa del húmero, sale hacia afuera, y al salirse hacia afuera, este movimiento hace que ¡plac! Se desprende el hombro. Entonces, tenemos ahí lo que se llama una luxación anterior, se va hacia adelante. ¿eh? ¿Por qué producto, diríamos, de la propia mecánica del cuerpo? Que esto va a generar también este mecanismo de lesión que veníamos diciendo. Entonces, ¿cómo se hace la ortoresonancia? Vamos por parte. La ortoresonancia se hace siempre bajo guía de RX, tomografía también, y se inyecta gadolinio diluido en agua, en solución fisiológica. Em, el porqué de esto va a ser que vamos a querer resaltar las estructuras con esta hiperintensidad que vemos aquí. Va a ser un resalto, porque fíjense, todo el resto está todo oscuro, diríamos, ¿sí? Con hipointensidad de señal. Entonces, este efecto hace que se puedan visualizar mejor si hay o no alguna lesión. ¿Sí? También podemos decir, este otro, el para qué lo vamos a estudiar, va a hacer que la cavidad también al tener un aumento de líquido, estos tejidos, estas estructuras también ¿cómo decirlo? Se separen entre sí. Entonces se puede identificar mejor. Entonces tenemos el contraste que va a facilitar poder visualizar cualquier tipo de lesión. Son lesiones también que son muy pequeñitas y a su vez también va a haber que haya más aumento del líquido, más cantidad, entonces las estructuras se van a separar entre sí. Tiene esas dos partes, vamos a decir, del por qué y, bueno, y el para qué. ¿Mm? Después, bueno, esta otra forma de hacerlo en forma indirecta, pero no sirve para estudiar lesiones del labro, ¿no? O cualquiera de los tendones. Yo diría, bueno, mejor dicho, de los ligamentos, de los glenumerales. Esta forma de hacer una indirecta se utiliza más en rodilla que en hombro. Y además también ya está prácticamente en desuso. Pero bueno, entonces, para tenerlo más claro, esto se hace siempre bajo guía de RX o en tomografía. ¿Cómo se hace? Una inyección directamente, plac, aquí al centro. Al centro se pasa la sinovial y se inyecta ahí. Más o menos la concentración es de 2 mililitros por 10 mililitros de solución fisiológica. Esa sería más o menos la, la proporción que se utiliza. Y esto obviamente nosotros no lo hacemos, por suerte. Esto lo va a hacer directamente el médico bajo esa guía. A nosotros nos va a venir después el paciente para que se haga el estudio. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, dos casos. Ahí estamos viendo ya algo medio como grosero. Estamos viendo directamente una fractura. Fíjense en este caso cómo está separado lo que sería la glena, parte de la glena, parte anterior, se rompió. Fíjense cómo miro, hay una fractura. ¿Sí? Aquí la vemos en otro plano. Entonces es una fractura de Bankart. Sería. Entonces, la lesión relacionada con el síndrome de inestabilidad es una lesión de Bankart. El periosto se conserva intacto, que eso es bueno, porque para, digamos, el post del paciente. Entonces, por un lado teníamos la lesión de Bankart, que ya vemos qué es lo que es cuando se fractura la cavidad glenoidea, parte anterior de la cavidad glenoidea. Ahora, ¿por qué se fractura? Vamos a pensar que aquí tenemos el hombro, vamos a buscar a ver un planito, permiso, voy a cambiar aquí, vamos a buscar, ahí está, este hombro me gusta un poquito más. Vamos a pensar en lo siguiente. Va a haber una rotación externa, como decíamos, esto va a estar bien hacia afuera, la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se va hacia adelante todo esto, ¿qué es lo que sucede? La parte, diríamos, posterior del hombro impacta con la parte anterior de la glena. Entonces, por un lado teníamos la lesión de Bankart, que es cuando se lesionaba la glena, ¿sí? Y después la lesión de Hill-Sachs, que va a mostrar aquí una fractura. ¿Por qué? Porque el hombro se va a encajar aquí. ¡Clac! Entonces genera estos dos patrones de lesión. Bankart por un lado, ¿sí? Y Hill-Sachs por el otro. Ese es el mecanismo en el 95% de todas las luxaciones, bueno, sí, pero es el mecanismo lesional en la cual ustedes pueden identificar si hubo una luxación y a su vez también estudiar el labrum con la secuencia esta que decíamos, axial T2 estrella. Ese no puede faltar en el protocolo. Aquí vemos los dos casos, ahí ya enumerados, fíjense, aquí tenemos, en este caso estamos viendo un axial T2 estrella y acá tenemos un axial T1. ¿eh?
con inyección de gadolinio intraarticular. Y aquí lo que vemos es lo que decíamos anteriormente, cómo este homoprimido hacia adelante, rotación externa, impactó parte de la glena y a su vez también genera esta otra lesión, ¿sí? Esta otra fractura, podemos decir, de Hill-Sachs. Entonces, reconocer estos dos parámetros hace de que tú tengas la idea de que cómo puedes encarar ese estudio, ¿sí? Amén de que después te lo traigan para hacer una resonancia, en este caso directa. ¿Mm? Después, el protocolo, podemos decir lo siguiente. De las 4 secuencias iniciales que habíamos visto, no se va a buscar hacer alta resolución. Ahora, el por qué vamos a decirlo, es una cuestión de optimizar los tiempos. Sería tratar de hacer un estudio de calidad, que te salga más o menos en 15 a 20 minutos en un resonador cerrado. Entonces, 4 o 5 secuencias a lo sumo está bien. Pero ¿qué pasa? Cuando es una resonancia, lo que se va a buscar es adicionar este siempre axial T2, como decíamos anteriormente, en estrella, post inyección de gadolinio, y después los 3 planos, ¿sí? En T1 saturado. Y aquí sí, lo que vamos a buscar es que los cortes sean mucho más finos, ¿sí? Y que haya menos separaciones entre cada uno de ellos. Por ejemplo, un axial normal, el de P saturado que veíamos inicialmente, es un corte que va a tener 4 milímetros y con separación de 1 o 0,6, por ejemplo, entre corte y corte. En este caso no, vamos a hacer cortes de 3, ¿m? Con 0,3 de separación, cortes mucho más finos, ¿sí? Y poca separación entre ellos. ¿Por qué? Porque se quieren estudiar, mejor dicho, ver cosas pequeñitas. En este caso es una fractura grosera, como vemos aquí. Vemos que está aquí el hueso normal y vemos que acá empieza a haber todas unas porosidades, puntos y demás. Este eslabón está fracturado. Vemos la lesión de banca. Y a su vez también está, también suele ser evidente, pero también se van a querer estudiar los ligamentos que van a sujetar, al hombro hacia la glena, los glenomerales. Entonces, para eso, cortes bien finos, en los 3 planos, como decíamos anteriormente. Todos T1 con saturación de la grasa. Después, en general, no mucho más. Ay, me olvidé de mencionarle lo que es el hombro congelado. Hay pacientes que de repente pierden absolutamente el movimiento del hombro. No se sabe por qué pasa. Es algo que el paciente viene con el hombro súper doloroso y se duele un montón. Entonces el paciente viene con limitaciones del movimiento y demás. Hay como una deshidratación de lo que sería la sinovial. Como les decía, no se sabe bien por qué. Pero en este caso también, el protocolo va a ser el protocolo base que veíamos anteriormente y listo para estudiar un hombro congelado. Cuando te vienen lesiones en el labrum, sospechas, ¿sí? De luxación, ya sabes, agregás T2 estrella siempre, cortes más finitos como para ver en detalle mucho mejor. Y si es un artro, los otros 3 planos, saturados todos en T1. Así que, bueno, creo que ahí ya terminamos esta parte de hombro. Bueno, si tienen alguna pregunta, díganme, porque seguimos con imágenes, pero ya vamos a ver lo que sería músculo esquelético general. ¿Mm? Hacemos repasos ya. A ver, no creo que alcance, porque son un montón, pero bueno, vamos a ir haciendo lo que se pueda. Si tienen algo que decirme, díganme ahí. Ya yo pongo esto aquí. Bueno, aquí quedó. Perfecto. Aquí un poquito más al grande. Bien. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que sería parte músculo esquelético en general. Vamos a ir haciendo todo un recorrido por eso. ¿Qué estamos viendo acá? Una mano. Una mano con huesitos, ¿eh? ¿Qué hay acá además? ¿Qué podemos decir de esta mano? ¿Qué le podemos decir acá? Que está todo acá y como mucho gadolinio, ¿no es cierto? Hay algo todo blanco, con mucha señal. ¿Sí? Entonces esta mano, tiene gadolini. Ese paciente le hicimos una inyección de gadolini. Fíjense donde hay artrosis, donde hay tejido inflamatorio, ¿sí? Que el gadolinio le encanta ir a todos esos lugares, como se deposita ahí, tic, tic, ¿eh? Todo esto estamos viendo aquí. Una mano, por resonancia, sí, 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 se hacen manos en resonancia. A ver, músculo esquelético en general. ¿Mm? ¿Qué podemos decir así globalmente? Que bueno, la mayoría van a ser de articulaciones, pero no solamente nos vamos a enfocar en articulaciones, también se estudian los músculos. Por ejemplo, cuando queramos ver algún desgarro,
también se utiliza resonancia. Entonces, ligamentos, tendones, músculos propios, establecer el grado de lesión, derivar al paciente, cirugía si lo amerita, fíjense todas las herramientas, como a medida que va escalando la profundidad, siempre digamos como que terminamos llegando a resonancia en algunos sentidos, ¿no es cierto? Se abre la plaquita, después por ahí la tomo y después por ahí viene la rezo, para seguir, digamos, profundizando en este estudio. Para los pacientes de grupos de lesiones prácticamente no hay riesgo de vida, por suerte estos pacientes tienen lesiones nomás en el sistema locomotor, sí pueden ser invalidantes, pero no vamos a tener este otro tipo de cosas, ¿no es cierto?, más pesaditas. Después los planos, como decíamos, coronales, axial y sagital, estrictos, en este caso oblicuos, vamos a estudiar también bastantes planos oblicuos, porque esta es también una de las ventajas que tiene la resonancia magnética, poder oblicuar cortes siguiendo estructuras. ¿m? Y vamos a helio. Vamos a ver entonces mano y muñeca. ¿Qué podemos decir aquí? Hay una correlación anatómica también. Y vamos a enumerar que en la mano, cuando estudiamos la muñeca, además de los huesitos del carpo, también se va a estudiar la parte, digamos, de los medios de sujeción, ¿cierto? De esa muñeca. Y para no olvidarnos ya, y lo digo de entrada porque es un buen puente, hay un link con eso, con lo que vimos anteriormente de hombro, cuando hay inestabilidad articular de la muñeca, también a ese protocolo de muñeca agregarle un axial en T2 y estrella, y además también un coronal en T2 estrella. ¿Por qué? Porque vamos a querer estudiar este ligamento bello que vemos aquí, que es el ligamento triangular. ¿m? Que lo que hace justamente es sostener a la muñeca que no se desplace. Entonces, siempre como tengan ya esa palabra inestabilidad, ya ese protocolo va a ir con un T2 estrella, ¿sí? En coronal o en axial. ¿Sí? Para hombro axial, para muñeca axial y coronal. A veces el que más datos puede llegar a aportar va a ser el coronal por sobre el axial en muñeca, ¿sí? Pero bueno, es más o menos lo mismo. Inestabilidad articular, T2 estrella, agregado a ese protocolo base. Entonces, la resonancia, bueno, en este caso de muñeca, además, como decíamos, en estabilidad articular, los huesitos del carpo. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería parte del hueso escafoides, parte, también vemos el semilunar, que son asientos de lesiones ocultas. Muchas lesiones ocultas se suceden en la muñeca, fracturas. En este caso, esta línea que vemos aquí no son fracturas, un paciente pequeñito, diríamos, es pediátrico, son los cartílagos de conjunción. Pero a veces suelen también llegar pacientes con fracturas ocultas que no se han visto. ¿Por qué? Porque no están desplazadas. Entonces, al no estar desplazada esa fractura, a los rayos X prácticamente no se ven. ¿Sí? Entonces, al no verse, ¿eh? El paciente sigue con todo su problema, con toda su molestia y demás, y pasa que cuando se rompe, por ejemplo, el escafoides, puede pasar que este quede ¿cómo decir? Sin sangre. Se termina sucediendo lo que es una necrosis vascular del hueso. Entonces el huesito se muere. Entonces no vamos a querer eso, ¿no es cierto? Que se le muere el hueso al paciente. Entonces el paciente tendría que operarse cuando hay una fractura, en caso de escafoides, son fracturas ocultas. Esto ya vamos a ir viéndolo, pero también de a poquito. Entonces, a ver, una lesión del mismo provoca inestabilidad articular de muñeca, como decíamos, aquí el ligamento triangular, como vemos ahí cómo se engancha ahí en estiloides, ¿sí? Y engancha parte de lo que sería el radio, ¿sí? Entonces, T1 es de muñeca, muestra los ligamentos triangulares, sus inserciones en la apófisis estiloides, aquí ven parte del ligamento. Y además también, aquí también parte del otro, ¿sí? Y después lo que serían los interóseos, ¿no es cierto? Muchos ligamentitos, tiene muchas estructuras, va a tener la muñeca, así que también otro, para prestar otro sitio de, digamos, ¿cómo decirlo? De lesiones que se asientan ahí en los huesos y que también de lesiones ocultas. Así que a prestar también atención. Programación. Aquí, por un lado, como decíamos en el hombro anteriormente, siempre te va a convenir sacar un plano primero para hacer el resto. Fíjate, el axial, estricto. Muñeca, no requiere mucha angulación ni nada. Axial estricto, vas a abarcar un poquito más hacia abajo, ¿no es cierto? Hasta acá, más o menos. Pero bueno, siempre el plano estricto para el axial y después sobre este axial,
ahí sí vas planificando el resto. Entonces, coronales en este caso, fíjense cómo se trata de seguir siempre el eje mayor de ambos huesos, ¿eh? Y en este caso, ahí, bien estricto hacia lo que sería estos tres huesitos que vemos aquí, en este caso parte del radio, semilunar, ¿sí? Y del hueso grande. Fíjense ahí, los tres huesitos, cómo nos da este eje para poder plantear un coronal. Y en el sagital, el hueso que va a ser de preferencia para utilizar va a ser el radio. Para sagitales vamos a ubicarlos, ¿sí? Siguiendo más o menos ahí perpendicular ahí a lo que sería toda esta cavidad. Fíjense que esto es como si fuese, ¿cómo decirlo? Una especie de glena, y esto sería todo el cóndilo, pero bueno, son los tres huesos, ¿no es cierto? Pero más o menos tiene la misma forma esa articulación. Entonces, el protocolo, axial STIR por un lado, acá lo vemos. Después coronal, T1, STIR, T2 opcional si había inestabilidad articular. Luxación, en este caso, sagital T2. Si entonces opcional luxación, si hay algo de esto, esta secuencita bella para que se vea. Entonces axial T2, perdón, sagital también T2, como para completar un protocolo de muñeca. En este caso, plano de separación de cortes y demás también. Se trata de que los cortes sean lo más finos posibles, ¿sí? ¿Cómo se va a cortar? 3,03, 3,05, no mucho más que eso, pero siempre cortes finitos, ¿sí? Y lo más juntos posible. Hay a veces también eh, variantes sobre estos estudios. Por ejemplo, en una mano, acá estamos viendo una planificación de una mano. Los cortes más o menos siguen lo mismo. Fíjense que más o menos ¿cómo decirlo? La programación en sí mismo trata de siempre seguir los ejes mayores de los huesos en este caso, o en todo caso también articulares. Siempre se va a buscar de la misma forma. En este caso, para los coronales, por ejemplo, vamos a tratar de buscar el 1 y el 2, o sea, perdón, el 2 y el 3, en este caso, que nos va a dar este plano que vemos aquí para obtener este coronal. ¿Mm? Después axiales estrictos, no va a cambiar mucho. Y fíjense el protocolo también bastante parecido. Protocolos cortos, hechos que van ahí a la mano para sacar el estudio más o menos en 20 minutos. Piensen que cada una de las regiones a estudiar, ya sea de lo que sea, se establece que son 20 minutos de tiempo. ¿Mm? Entonces, por ahí 20, más otros 20, 40 minutos para estudiar una mano y una muñeca. ¿Puedes hacerlas juntas? No, no la puedes hacer juntas. ¿Por qué? Porque con la mano es una estructura mucho más grande, vas a necesitar más cantidad de cortes, pero ¿qué pasa? También vas a tener que manejar tus tiempos. No puedes hacer 60 cortes axiales a una mano, es un montón. Entonces, te va a llevar muchísimo tiempo, te vas a atrasar y eso no se quiere. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer una mano? Aumentar el gap. Los cortes van a ser más o menos iguales, 0,3 a 0,5, ¿sí? Y 1 entre ellos, entre separación de gap, como para tener un volumen un poquito más grande y que la secuencia camine, que vaya un poquito más rápido. Pero en el muñeca no, vas a necesitar achicar esos cortes, achicar esa resolución, vas a necesitar más matriz, entonces no se estudian juntas. La mano por un lado, la muñeca por el otro. Y siempre cuando estudias la mano, tiene que aparecer la muñeca, como vemos aquí. Siempre, no vas a cortar de acá para arriba, siempre la muñeca. Y aparte. Entonces, ¿para qué vas a una mano en general? Componentes tendinosos, tendinitis aquí, de los fártales de los flexores o de los extensores, cualquiera de ellos. Vas a estudiar también la parte de las articulaciones, si alguno de los ligamentos colaterales se rompió, pero no mucho más. También es un sitio donde se asientan lesiones ocultas, sobre todo pasa en el primer metacarpiano. También suele fracturarse y pasa desapercibido. Eh, Después también, como decíamos, patología reumática. Esto también se suele estudiar y también hay protocolos que van para estudios de medicaciones, por ejemplo. Se pueden ya encontrar con eso, en donde va a venir un protocolo ya establecido por la farmacéutica, en donde ustedes van a tener ahí donde van a acomodar al paciente, van a inyectar gadolinio, va a estar todo marcado con marcaciones que se hacen en resonancia también. Eh, y bueno, o sea, son protocolos aparte de estudios, ¿no? Entonces, para patología reumática,
puedes encontrarte con este tipo de protocolos dependiendo si se está haciendo alguna investigación o no, o si no directamente un protocolo base y listo. Con gadolinio, en este caso, cuando es una patología reumática, va a aportar mucho más datos. Recuerden siempre, si es con gadolinio, la indicación al protocolo que estábamos viendo, que es lo que vas a hacer, ¿sí? Los tres planos T1 saturados. Y uno, a predilección para una mano, por ejemplo, vas a elegir el coronal como plano sin contraste y después con contraste para compararlos. Siempre lo mismo. Esto que venimos diciendo ya desde que empezamos. Los planos comparativos con Gaudinio, uno sin y el otro con. ¿eh? ¿Qué más aquí? Estudiar los dedos. Esto es complicado, estudiar los dedos. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense en angulaciones, o sea, por cualquier lado, ¿no es cierto? Van así como muy. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer por lo general? La mejor forma de poder sacar los dedos, sobre todo cuando estás haciendo un pulgar, donde no tenés el dedo derechito como el resto, ¿sí? Axial primero por un lado, ¿sí? Y después sagital y coronal. Fíjese cómo estaría este coronal al pulgar, ¿no es cierto? Parece un sagital si lo vemos de este lado, pero bueno, no, es un coronal al pulgar, entonces vas a obtener este plano que ves aquí. ¿eh? Y siempre corregido siguiendo los tres huesos o lo que sería el eje mayor. Acá tenés el eje mayor. ¿Ven ahí, como ven? Este sería también el coronal, ¿no es cierto? De ese plano. Y este sería el axial. ¿Mm? Acá lo mismo. Fíjense ahí, el estir. Qué lindo el estir. Cómo te da aquí. Acá tengo algo. ¿eh? Entonces, se indica el estudio para hablar componentes articulares de los dedos, medio de unión, tendones y musculatura. Hay casos también donde se quiere estudiar lo que sería el túnel carpiano, cuando estudiamos en una muñeca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sería eso del túnel carpiano? Siempre va a haber un tendón que va a sujetar parte de ese tendón, de ese túnel. Ahí, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un aumento de algo, lo que termina pasando es que hay una compresión, aumenta la presión, se comprimen todas esas estructuras que pasan por el túnel, que son, las podés ver ahí en tu mano. Entonces, al comprimirse esas estructuras, hay un nervio que pasa por ahí, que es el nervio mediano, que va a inervar a estos tres hermosos dedos, que son la parte de los ganchos, ¿sí? Entonces, el paciente le duele la mano, tiene muchísimo dolor, y es una de las formas también de estudiar en resonancia. Bueno, así mucho más de dedo, no podemos agregar más que lo que es la planificación y lo que sería también el protocolo axial T1, STIR, coronal T1, STIR y sagital T2. Siempre comparativos en estos dos casos. Gadolinio mismo que decíamos anteriormente. Uno sin, los tres con. Bueno, a ver, acá tenemos un caso. Eh, Vamos ¿cómo se llama? Posicionarnos en algún lugar. ¿Por qué? Porque este es un estudio que ya viene complejo. ¿Por qué? Porque si ven aquí esto que está todo esto hiperintenso que se está viendo, es gadolinio. Esto no es líquido, o sea, si en el T1, vos decís, por acá estamos viendo T1, ¿no es cierto? Grasa hipo, y líquido, no veríamos parte lo que serían los cartílagos, no tienen señal, entonces, ¿pero qué pasa? ¿Y todo esto? Claro, esto es gadolinio intraarticular. Entonces se hizo una inyección de gadolinio. Pero ¿qué podemos marcar? ¿Qué cosa linda podemos marcar en esta imagen? Podemos decir lo siguiente. Mira, por ejemplo, acá, la imagen central. Esta que está acá es un STIR. ¿Sí? Este STIR ya te está diciendo de que acá hay algo, ¿cierto? Porque es hiperintenso esto. ¿Sí? Después, por ejemplo, si vos decís, ahí seguís pasando por acá, vamos a mirar este otro T1, y miramos este otro T1 acá, y vas viendo el hueso, y decís, ¿y esto? También tiene una fracturita aquí. El paciente tiene una lesión importantísima, ¿sí? O sea, se le fracturó lo que sería parte del estiroides del radio, ¿no? Que justamente son los colaterales, donde se insertan los colaterales. Este paciente tiene ahí una inestabilidad profusa, diríamos. Entonces afecta el ligamento triangular asociado a fractura, hipófisis estiloides, del radio, producto de caída de su propia altura. Además, se visualiza solución de continuidad del tendón del extensor común, que esto lo vamos a ver acá. Esto. Este paciente sufrió un conjunto de lesiones y padece inestabilidad articular de la muñeca. Fíjense cómo viene el tendoncito acá, y ahí, plan, y ahí desapareció. Tenemos un montón de gadolinio acá.
todo esto que está viendo acá es gadolinio. Por lo tanto, ¿esta qué secuencia es? T1 saturado en plano sagital de muñeca. ¿No? Coronal T1 entonces, coronal T1 también, y acá tenemos un STIR. Un lindo STIR que ahí te dice, "Ja, ja, acá hay algo". Siempre es muy, muy buchón el STIR. Lesiones ocultas, como decíamos, también otro caso. ¿Mm? Tenemos un RX ahí, mismo paciente, con la resonancia. Hermoso el escafoide, se ve, no se ve nada. ¿Por qué? Porque es una fractura que no está desplazada. Y acá se ve el trazo en T1. Edema, fíjense todo cómo está todo edematizado el hueso y el trazo de fractura. Esto se la conoce como la viuda negra, le decían. Una vez lo vi en una reseña, en un libro, creo que era, no me acuerdo cuál. Bueno, de Pedrosa creo que era. La, la, la viuda negra de la muñeca, algo así era como lo llamaba cuando se hacían este tipo de lesiones. ¿Siento? En donde se fracturaba el escafoide, pasa desapercibido, parte, ¿sí? El hueso se muere por necrosis avascular. O sea, esto lo que pasa es que hay una arteria nutricia que entra al escafoides y el escafoide tiene también una tuberosidad, que bueno, en este caso no la estamos viendo. Es un huesito que tiene una tuberosidad abajo también. Pero, ¿qué es lo que pasa? La arteria ingresa ahí y se divide en dos. Entonces, al dividirse en dos, cuando se rompe el hueso, ¡clac!, hay una parte que queda sin irrigarse. Entonces, la única forma es entrar y hacer lo que es la fusión, o sea, soldarlo al hueso con algún agarre, con un tornillito o algo así. Pero sí, ese era el nombre que le ponían porque son lesiones que después terminan agravándose. Con el semilunar pasa lo mismo, pero son patologías degenerativas. Cuando hay patología degenerativa, también el semilunar pierde esta capacidad, la arteria nutricia se rompe, se deja ahí de alimentar al hueso y el hueso se muere. ¿Sí? Pierde señal, se ve chiquitito y negro, sin señal, cuando ya está cuando está el hueso muerto. Entonces, cualquiera de los motivos de consulta o atención debe dirigirse de manera certera y minimizar los riesgos de lesiones ocultas. Para eso, justamente te viene el paciente. Porque ¿qué es lo que le pasa a este paciente? Le duele, le duele, le duele, le duele. Va al médico, no tiene, pero no tenés nada acá. Y sí, pero a mí me duele. Entonces, ahí la resonancia como la otra opción para poder identificar si hay algún tipo de lesión. Y aquí tenemos justamente este caso, ¿cierto? Como la resonancia la demuestra. Aquí. Tiki, el escafoide lesionado. Escafoide se necrosa, necrosis avascular, bla, bla, bla. Bien. Seguimos pasando. Acá vemos una manito. Y parte de la muñeca también. Decimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Lo primero que les voy a marcar va a ser esto que va acá. ¿Qué es eso que está ahí? Es una bolita blanca por fuera de la mano, del dedo. Eso que está ahí es una marcación que se utiliza en resonancia. ¿Cómo decirlo? Por protocolo, por conducta, por buena práctica. Cuando hay una estructura a estudiar en músculo esquelético, nosotros vamos a preguntar al paciente, ¿dónde le duele? El paciente con el dedo te va a decir acá. Entonces, ahí, cuando te dice ahí, tic, agarras una vitamina E, esto con lo que toman, ¿viste? Lo del, como es el aceite de bacalao, ese que viene en vitamina, así, este, que se marca la lesión, como una vitamina. Un punto redondito, como es hiperintenso, tiene señal. Entonces ahí se hacen marcaciones en sitios dolorosos. Y eso es una ayuda importantísima para el médico. ¿Por qué? Porque imagínense si hay que hacer un muslo entero. ¿Mm? Y al paciente le duele una parte de ese muslo. ¿Por qué? Porque tuvo una lesión jugando a la pelota. Pateó y le tiró y tiene ahí, le duele ahí. ¿Sí? Entonces es muy complicado presentarle al médico todo un paquete de imágenes y demás y decir dónde tienen tercio medio del muslo. Cuando vos tranquilamente podés decirle específicamente en dónde le duele. Acá está el dolor. Por más que después la lesión esté un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, un poquito más para allá, pero ya ahí le estás dando una referencia. Entonces, esa es otra de las formas también que se trabaja en resonancia, marcando los sitios dolorosos. Y acá tenés uno. Una marcación donde decía, el paciente le dolía en varias partes. En este caso se ve una sola porque le dolía acá, le dolía allá, le dolía allá, pero ahora vamos a ver por qué. Fíjense, a ver, primer sagital. Sagital, en este caso estamos viendo un T2. Y no tenemos líquido, no tenemos nada, es media complicada para poner, no les voy a poner una imagen así para que ustedes me digan si es T2 o si es T1, pero que es T2, así que créanme. Y fíjese cómo en el STIR ya y te está mostrando que hay un aumento de señal acá. ¿Mm? Algo le está pasando, ¿sí? Lo que sería la falangina, la falangeta, ahí arriba,
puntita ahí, tic, les tiene un aumento de señal en esta parte. Entonces ahí, marcaba el dolor ahí, y ahí tiene la lesión. ¿Mm? ¿Qué pasa? Vamos a hacer siempre estire. ¿Es necesario entonces? Sí, 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 es necesario marcarla. ¿Sí? Hay, ¿cómo decirlo?, procedimientos para que justamente se haga este tipo de marcación, sobre todo cuando estás estudiando cosas largas, grandes, cuando estás estudiando una pierna, cuando estás estudiando un muslo, músculo esquelético, marcar sitios dolorosos. ¿Sí? Hay médicos a veces que exigen que una rodilla también se marque, por ejemplo. ¿M? Pero bueno, esto es como para ir completando esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? De cómo se utilizan las marcaciones. Entonces, en su mayoría, fracturas lineales en las cuales no hay desplazamiento de la tabla ósea, fracturas incompletas que pueden darse en distintos lugares y pasar desapercibidas. ¿Te paciente, claro, si hizo placas, si hizo todo, no tiene nada. No, 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 vaya a su casa, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Y sí, está todo rotito por todos lados. Fíjense, aquí también. ¿Mm? Acá tenemos el ganchoso. Fíjense por qué, porque tiene el ganchoso. Que por un lado, entonces, tenemos el trapecio y trapezoide, ¿cierto? Entonces, aquí el trapecio, que es lo que tiene, tiene una, ¿cómo decir? Una pequeña también tuberosidad por aquí chiquitita, que pasa un canal, que es el canal del primer flexor del pulgar. ¿Mm? Ahí pasa justamente, este sería el primer flexor del pulgar, este que ven aquí. Y este canal, fíjense cómo esto, tic, se rompió y está todo el hueso lleno de edema. Lo mismo está pasando con el ganchoso. Está edematizado este hueso, tiene un aumento de señal con respecto a este. Algo está pasando aquí también, también tiene que haber otra fracturita. Y esto que les decía anteriormente, fíjense, ganchoso, fíjense la protuberancia, esta protuberancia ahí del trapecio. Fíjense esto que va acá. Esto sería lo que es el tendón eh, que cierra el túnel carpiano. ¿M? Fíjense cómo va de un lado al otro. ¿Sí? Lo cierra. Entonces vemos todo el paquete de la flexora. ¿Y qué es esto que está acá? Estos puntitos ahí, es el nervio mediano. Todos esos puntitos, tiqui, 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 son todos filamentos de nervios que después van a ir así y se van a dividir y van a ir a cada uno de los dedos. ¿Eh? Después, ¿qué más? Tenemos entonces estos dos, porque está toda borrosa así la imagen, está todo así como, porque esto es un 3D. Es un 3D como una bobina de cerebro hecha una mano. Entonces hay una disminución de la señal, por eso es que lo estás viendo así todo, todo borroso. Pero lesión, por ejemplo, aquí, lesión ahí, lesión acá. Paciente que tenía un conjunto de lesiones que pasaron todas desapercibidas. ¿Por qué? Porque no hay fracturas ni desplazamiento. Y la resonancia, ahí te lo marcó. Dijo, tomá, acá está. Bueno, a ver, pasamos. Ya llegamos a hombro. Bueno, me queda, a ver, 1 minuto y medio. No me gusta dejar esto así. Eh, pero bueno, quedamos aquí en codo. Así que vamos a retomar después, para la clase que viene, vamos a completar todo un músculo esquelético. Bueno, es un tema, a ver, es pesado, pero también es lindo, porque uno puede hablar de cosas y demás. Así que bueno, dejo de compartir. Si tienen alguna pregunta, por favor, díganme. Les paso a comentar que les voy a dejar también otra actividad ahora. Que va a ser de músculo esquelético, por eso quería mostrarle cosas de músculo esquelético, y al mismo tiempo también decía, bueno, si no o sea, si la actividad que les voy a dejar, perdón, va a ser algo que ustedes van a tener que pensarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Vos decís, bueno, entonces yo te voy a poner una región en particular y te voy a decir, a ver, ¿cómo lo estudiarías en músculo esquelético? Esa va a ser la actividad que va a hacer para la clase que viene. El que quiere, ya sabe, me la manda, el que quiere, la hace, el que no quiere, no la hace, bueno, lo que sea, pero me gusta recibirlos a esos trabajos. Así que bueno, lo van a ver ahí dentro de poquito, ya colgado todo esto con los materiales y la clase entera se las voy a mandar, pero no la miren porque no va a estar ahí la articulación que les voy a poner. Así que, ¿m? Para la clase que viene. ¿Eh? Pues bueno, nada chicos, los saludo, cortamos por aquí y bueno, estamos ahí en contacto, cualquier cosita, por mail o ahí por mensaje, lo que sea. ¿Eh? Que estén muy bien, buen fin de semana, también saludos. Y ahí vamos entonces. Bueno, corto por aquí, cualquier cosita, estamos en contacto. Estén muy bien.